Bueno, ahora vamos a resolver unos problemas de calor sensible, es decir, aquellos problemas en donde solamente varía la temperatura de la sustancia que vamos a estudiar sin que varíe el estado físico en el que se encuentra. Esto significa que si está en el estado sólido, durante el transcurso ya sea de la absorción o pérdida de calor, va a variar solamente su temperatura y se va a mantener en el estado sólido. Recordemos que la ecuación de calor sensible, que representamos por Q, es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. En esta ecuación deben tener en cuenta todo lo que habíamos comentado en el video anterior. Es importante que tengamos en cuenta de que si hay un aumento de temperatura, entonces el calor tomará el valor positivo, ya que la variación de temperatura sería también positiva. Y de que si existe una disminución de la temperatura, el calor será negativo, ya que la variación de la temperatura también será negativa. No olvidemos tampoco cuidar que todas las unidades de medida involucradas en el problema estén todas en el mismo sistema. También esas consideraciones ya habíamos comentado en el video anterior, lo puedes repasar. Aquí tenemos un primer ejemplo. Es el ejercicio 513 de la página 236 de nuestro libro de Buongiorno. Y dice, el calor específico del hierro es igual a 0,114 calorías sobre grados Celsius. Determine la temperatura final de 400 gramos de esta sustancia a una temperatura de 20 grados Celsius después de haber cedido 500 calorías. Ok, este primer dato que tenemos, que es el calor específico, nos indica en qué unidades de medida debe estar la masa, debe estar en gramos, la variación de temperatura en grados Celsius y la cantidad de calor en calorías. Entonces verificamos si nuestros datos son ya de este sistema. En este caso sí, ya no tendremos que hacer ningún cambio, ya que la masa está en gramos, la temperatura inicial de la sustancia está en grados Celsius. Nosotros tenemos que determinar la temperatura final, esa es la incógnita, y ya tenemos el calor cedido. Como habíamos mencionado anteriormente en un problema de calor, hay que cuidar si el sistema absorbe o pierde calor. En este caso, cede calor significa que pierde calor, lo que significa que este valor de 500 calorías hay que colocarlo en la ecuación como menos 500 calorías, porque es una pérdida. Ok, entonces ahora escribamos nuestra ecuación de calor. Es masa por calor específico por variación de temperatura, pero desglosemos la variación de temperatura. La variación de temperatura es temperatura final menos inicial, ya que esta temperatura final, es nuestra incógnita. Entonces, ahora sustituyamos los valores que tenemos dentro de nuestra ecuación. El calor es menos 500. La masa 400, el calor específico 0,114, la T final que es nuestra incógnita y la inicial que es 20. Resolvamos primeramente estos dos factores, este producto. A la izquierda mantengo menos 500, a la derecha tenemos 400 por 0,114, nos da 45,6. T final menos T inicial. Entonces, 45,6 pasaría dividiendo, nos quedaría menos 10,96 es igual a T final menos T inicial. Nuestra T inicial es 20, perdón. Como nuestro objetivo es despejar la T final, menos 20 pasaría al otro miembro sumando. Entonces tendríamos menos 10,96 más 20. Esto nos da un resultado de 9,03 grados Celsius. De esta manera entonces hemos determinado la temperatura final, que es lo que pedía el ejercicio. Aquí tenemos un segundo ejemplo y un tercer ejemplo que vamos a resolver juntos. Seguimos en la página 236 del libro de Buongiorno, el ejercicio 510.
Observemos muy bien cada cosa que vamos leyendo, porque algunas palabras son claves para la resolución correcta del ejercicio. Determine cuántas calorías perderá. Si se perderá es porque ya se anuncia un descenso de la temperatura. De 1 kilogramo de agua, para que su temperatura varíe de 60 a 10 grados Celsius. Aquí se observa el descenso de temperatura. Entonces vamos a extraer nuestros datos. Nuestra temperatura inicial es de 60 grados Celsius. Ya tenemos la temperatura final, que es de 10 grados Celsius. También tenemos la masa. Esta masa no nos conviene usar en kilogramos, ya que nuestro calor específico se nos da en calorías sobre gramos grados Celsius. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a gramos. ¿De qué manera? Simplemente multiplicando por 1000. 1 por 1000, entonces tenemos 1000 gramos de esta sustancia. Tenemos también el calor específico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar simplemente la cantidad de calorías, o sea, la cantidad de calor. Es una aplicación directa de fórmula, pero sirve para que nos acostumbremos al concepto, a las magnitudes físicas involucradas en este tipo de problemas. Entonces, masa, calor específico y la variación de temperatura, que pueden hallarlo en un cálculo auxiliar o simplemente cargarlo aquí. Sabemos que delta T es T final menos T inicial. Esto en la calculadora nos arroja un valor de menos 50.000 calorías. Como veníamos diciendo, ya se anunciaba un valor negativo para el calor, ya que hay un descenso de temperatura. En este problema 512 dice, un cuerpo de 1 kilogramo de masa recibió. Recuerden que si el sistema recibe calor, hay un aumento de temperatura y el calor debe ser positivo. Recibe 10 kilocalorías y pasó de 50 grados Celsius a 100 grados Celsius. ¿Cuál es su calor específico? Bueno, cuidemos de que la cantidad de calor que recibió está en kilocalorías. Recordemos que kilo significa 10 al cubo o 1000. Entonces realmente la cantidad de calor que recibió es de 10.000 calorías. Luego tenemos la masa, que si vamos a trabajar con calorías, nuestra masa debe estar en gramos. Entonces nuevamente multiplicamos por 1000 y tenemos nuestra masa en gramos. Nuestra temperatura inicial es de 50 grados Celsius y la temperatura final es de 100 grados Celsius. Entonces, llevando esto a la ecuación de calor y sustituyendo los valores que tenemos, al sustituir el calor por 10.000, la masa por 1000, el calor específico, que es nuestra incógnita, y la variación de temperatura final menos inicial, esto bajo directamente y al resolver 1000 con la variación de temperatura, da 50.000. Ok, ahora 50.000 pasa a dividirla a 10.000 y tenemos un valor de 0,2 calorías sobre gramos grados Celsius. Entonces, para resolver problemas de calor con una única sustancia, lo que tenemos que cuidar es de saber hallar nuestra variación de temperatura, recordar de que siempre es final menos inicial, cuidar mucho cuando se trata de cantidades negativas, porque a veces los errores algebraicos nos llevan entonces a datos también erróneos o resultados erróneos en nuestros problemas. También tengan en cuenta lo de los signos del calor, especialmente cuando el calor ya es un dato y ustedes deben asignarle un signo antes de colocar dentro de las ecuaciones en cierto problema. Y lo de las consideraciones con las unidades de medida. Bueno, ahora espero que puedan practicar solitos y que les vaya súper bien.